Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía y por iniciar la semana con nosotros. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía. Estamos con ustedes en la conducción de este programa. Olga Almanzar, que es nuestra productora, nos acompaña también en la conducción. Gabriel Dávila está en los controles. Ismael se encarga de nuestro YouTube y nuestros videos. Y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en la internet, en la página web www.rumba985fm.com y además de escucharnos puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Hoy es lunes, estamos a 24 de mayo, es la Semana de las Madres porque el domingo es el Día de las Madres, domingo 30 de mayo. Y bueno, los saludamos a ustedes, como siempre, agradeciendo que nos sintonicen y saludando a los compañeros. Hola Gabriel, hola Ismael, Olga, Valentín, Miguel, ¿cómo están en la tarde de hoy? Bien, todos estamos bien, contentos de oírte, aunque no te vemos. Claro que me ven, yo sé que yo estoy en una pantalla ahí. Ustedes saben Bueno, hasta pero qué ropa no, yo tengo puesta. Hoy no sabemos porque hoy no sabemos, te están saboteando. Olga no tiene eso. No es Olga, No, creo que, Olga, Es Olga. Olga parece que estaba en teteo este fin de pero semana. No, fíjate, jamás. Yo no soy de teteo, señores, no Yo digan lo eso. sé, es relajando, Yo pero soy el ser sabemos que tú humano no más eres aburrido del mundo. pero a mí me tampoco gustaría que así, pusiéramos una tampoco imagen, así. hiciéramos un Te paneo. entretienes de otra forma. Yo no sé si aquí Sí. en la radio o aquí podemos hacer un paneo para que tú veas a Gabriel y a este muchacho fajado descansando aquí, en plena inactividad, ambos. Yo sé Bueno, que Olga no es de teteo, pero un día yo me voy a encargar de cambiar eso. Yo me comprometo a Van a eso. corromper. La voy a llevar a un teteo. Yo Bueno, planeo eso algún día. te voy a hacer quedar mal, Leila. bien, bueno, yo creo que es casi obligatorio por lo que significó ayer y Ay, sí. por lo que mucha gente se vio envuelta, que hablemos un poco sobre lo que ocurrió ayer en el Aeropuerto Internacional de las Américas y por supuesto en el Claro. teleférico de Puerto Plata, donde alrededor de 32 personas estuvieron en una situación, un trance muy peligroso. Muchos de ellos incluso que permanecieron suspendidos en el aire en una cabina del teleférico casi 15 o 20 horas en algunos casos, porque entre el rescate de la primera y la segunda, es decir, los primeros 16, el primer grupo en una de los carritos, Sí. como se le llama, del teleférico, mediaron varias horas, Así es. muchas horas. Sí, Y todo el sí. El mundo sabe, segundo grupo le tardó hasta la madrugada, tarde en la claro, madrugada. tarde en la El madrugada segundo grupo de o muy 16, o sea, temprano en la fueron. mañana, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero todo el mundo sabe que una hora, 2 horas o cualquier momento, cualquier tiempo, no importa que sea mucho, sea poco, en esa situación de indefensión, en que tú no sabes si te van a poder rescatar, en la medida que se llegaba la noche, el viento sopla más fuerte, la neblina impedía la visión. Y yo creo que esa gente pasaron un gran susto. Y lo otro en el aeropuerto, a mí me parece que el manejo informativo de lo que ocurrió en el aeropuerto no es el más adecuado, porque comentaba yo esta mañana con Leila que este país tiene que defender el turismo y hablar de que el país se vio en un trance muy delicado con su principal aeropuerto, aunque no sea el aeropuerto de más tráfico, pero es el aeropuerto de la ciudad de Santo Domingo, el que une a la capital, ¿no? Con el resto del país y el exterior. Lo que indica es que si hay un acto de terrorismo o de vandálico en eso, tú lo que le estás diciendo al mundo exterior y a los países emisores de turistas de que la República Dominicana no es capaz de garantizar la seguridad aérea. Y yo creo que Claro. eso fue un mal manejo y extemporáneo, porque tú das una información de lo que tú entiendes que pasó
después que hay hay una investigación y un hecho, y eso ya está totalmente comprobado. Y ella dio esa declaración, la vicepresidenta, prácticamente mientras estaban resolviéndose el problema y los aviones estaban aterrizando, sin ningún tipo de investigación seria de por medio. Aquí las cosas de Estado se manejan de forma muy personal y eso no sucede en países un poquito más desarrollados, porque el hecho de que usted pertenezca a un grupo como es un grupo de trabajo de un presidente de la República, usted todo lo que dice la gente le va a prestar atención. En otras culturas, la información que surge de una situación como esa, primero se hace una investigación y luego se emite una declaración. Claro. Usted no puede, porque usted tenga una red social y quiera de alguna forma capitalizar esa información porque usted la recibió primero, porque probablemente usted llamó allá y usted le dieron detalles de lo que realmente había ocurrido. Usted no puede hacer uso de redes sociales públicas. Eso plantea una serie de situaciones en cómo el mismo Estado sirve su información. Pero que ella no es vocera del aeropuerto. Yo creo que ella a veces se atribuye funciones que no le corresponden. Eso fue muy extemporáneo. Yo creo que eso fue por decir algo. Precipitado. Debe haber, a eso le correspondía más o al jefe, al administrador o el portavoz del aeropuerto, o incluso al vocero de la policía, porque es un, Sí, es un hecho, bueno, es y un acto de Aerodón, y policía, o Aerodón vuelve a aerodón, decir. exactamente. No Yo voy decirlo. a reiterar algunas de las cosas que dije esta mañana sobre ambos temas, pero es una audiencia diferente, Leila porque está vestida de verde. así es, porque es otro programa. En el Eh, caso del teleférico, yo lo ¿Sabe que lo que me hice decía fueron, Gabriel ah, García Márquez, verdad? En uno de sus libros respecto a la mujer vestida de verde. ¿qué? Que una mujer debe estar muy consciente de su belleza para vestirse de verde. Algo así. Sobre el tema del teleférico, a mí El lo que me verde de la surgían, policía, de los a mí me surgían más preguntas que otra cosa, porque evidentemente es un tema del cual yo no sé nada, tema de rescate, y cuando uno no sabe de un tema, ¿qué uno hace? Uno investiga y uno consulta con expertos. Entonces, eso fue lo que yo traté de hacer anoche y esta mañana, preguntarle a personas que saben del tema para yo edificarme lo más posible, ¿verdad? Porque me surgieron muchas preguntas de opciones y la primera pregunta que me surgió fue ¿por qué si en situaciones similares en otros países rescates de ese tipo no tardan tanto tiempo? ¿Por qué aquí tardamos tanto tiempo en hacerlo? Esa fue la primera pregunta que me surgió. Porque no ¿Y hay por qué otras protocolos. opciones, como el rescate aéreo, aquí no se podían? Esa fue otra pregunta que me surgió, cuya respuesta yo obviamente no tenía, porque no sé de eso. Entonces, preguntaba si era posible el rescate aéreo con el tema de un helicóptero. Y me decían que no era posible porque un helicóptero podía mover el vagón, podía cortar los cables del funicular, etcétera. Pero luego unos pilotos expertos me decían que no era posible aquí, porque no teníamos el tipo de helicóptero para eso, porque no teníamos el tipo de experticio para eso, pero que en otros lugares del mundo, con el helicóptero adecuado, con los pilotos adecuados y con el entrenamiento adecuado, sí se ha hecho. Sí se ha hecho. Y por eso rescates de ese tipo se han hecho más rápido. Entonces, quizás este tipo de cosas pueda ser un llamado de alerta para mejorar ciertos protocolos de rescate ante Claro, situaciones que, aunque no han pasado antes, se pueden presentar, claro, porque miren, porque se presentó. si no existieran protocolos de rescate en los funiculares, no se construyeran funiculares. Exactamente, Mira, correcto. la semana pasada, perdón, se cayó un teleférico en Italia Sí, y ayer murieron, mismo, y murieron antes de como ayer. 15, sí, y murieron como 15 o 20 personas. Y eso está siendo objeto de investigación. Pero los italianos no han dado una información de las causas porque todavía no la tienen, No, están investigando. correcto. ¿Entiendes? Fíjate que cuando hay un incendio en una fábrica o Pero en una tienda, Pellegrini escribió en su cuenta de tweet que le resulta muy sospechoso. bueno, Sospechoso. pero aquí yo pienso que la gente debe dejar de tejerse, de Yes. tejer todas esas y atribuirle intenciones conspirativas a toda crítica y a toda mención que uno haga de la gente. Mira, este país todavía no ha desarrollado un nivel de maldad en la política que sea capaz de hacer alguna cosa como esa.
¿Qué se gana? Eso fue un accidente que debió haber ocurrido mucho antes. Ese es un funicular que fue construido, inaugurado en 1976. ¿Cuántos años tiene? 45 años. El de Puerto Plata en el 75, el de Puerto Plata. 40, más de 46, 46 o 47 años. 46 Y años. nunca había ocurrido un accidente de ese tipo. Y un día tenía que magues, ocurrir. había hecho magues, pero así como el que pasó, sí, no. claro. Es como cuando se te daña se te daña un motor de un carro. Sí, sí. Te funciona y te falla un momentito, pero tú lo logras prender y lo tiras y te va. Pero llega un momento que se te para. ¿Entiendes? Y hay que arreglarlo. Entonces, ahí yo espero que en ese caso no den un informe de lo que realmente ocurrió, por dar un informe como ocurrió con el caso del aeropuerto. Y lo del aeropuerto es muy penoso porque el país está empeñado en reimpulsar el turismo y todo el mundo sabe que hay factores que el país no domina ni controla en esa industria. Y entonces decirle al mundo que aquí se puede boicotear y quitarle un grupo de tigres o de lo que sea, es capaz de penetrar en una zona de alta seguridad en el aeropuerto, penetrar en el sitio donde se controlan las luces y dejar a ciegas el aeropuerto en momentos en que hay 8 o 10 aviones en el aire ya en ruta, aproximándose muy cerca de lo que se llama, muy cerca de lo que se llama el área de aproximación del aterrizaje, que según me han dicho algunos pilotos, es un área muy peligrosa, porque es donde se pueden producir choques y se pueden producir interferencias y todas esas cosas. The approach. Pero que el otro día también, el área de aproximación, hace unos meses, que no sé si recuerdan, que hubo una situación con alguien que entró también con un vehículo que se suponía que esa persona estaba alcoholizada. No sé si recuerdan el caso. Sí, y yo perfectamente. Creo que la situación también es conveniente para revisar lo que tiene que ver con la vulnerabilidad del sistema de seguridad de lugares como ese. En el caso, por ejemplo, del teleférico, puso de manifiesto una situación de que, aunque nosotros debemos reconocer que a nivel de respuesta de desastre y de situaciones de peligro, en el Gran Santo Domingo se ha avanzado muchísimo con el tema del 911, el COE y todo el trabajo que realizan con la defensa civil. La verdad es que también influyó el hecho de que fuera domingo y de que en las provincias como que ese tipo de respuesta no está tan desarrollada como la tenemos en la capital. Entonces es propicio porque uno asume erróneamente que al estar dando un servicio o un entretenimiento como una forma de la gente visitar, los turistas y los mismos locales, Puerto Plata, para subir el teleférico y ver y observar esa vista que tenemos, pues creo que debe revisarse que en esos lugares donde existe la posibilidad de que ocurran estos eventos haya un protocolo de respuesta. Y más en un lugar turístico, Olga, en una zona Exacto, turística, porque la eso es capacidad de terrible, respuesta debe ser más rápida, inmediata. mejor entrenada, o sea, todo, porque esa es la cara al mundo. Así Esa es la es. cara al mundo. Y con el tema del aeropuerto, hay que verlo en diferentes aspectos. Primero, yo creo que los funcionarios deben escribir menos en sus redes sociales y comenzar a comportarse como funcionarios de Estado. Entender que las declaraciones que las personas como ellos dan impacta, porque todo lo que digan se vuelve noticia y deben utilizar los mecanismos correctos para servir la información. De ahí la importancia de que ellos tengan una estrategia que evidentemente no tienen para comunicación. Mira, tenemos ya en pantalla a nuestra invitada, la licenciada Carolina Ramírez, que es una experta en seguridad. Yo no sé si ella le corresponde hablar sobre el tema, pero quizás ella nos puede orientar un poco en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, tanto en lo que concierne a un hecho como al otro, ocurridos ambos en el día de ayer. Yo no tengo la habilidad para presentar una persona de la calidad de Carolina, así que dejo en manos. No, ni yo tampoco. Pues ni que lo yo haga Olga. Carolina Ramírez Herrera, especialista en seguridad, consultora, amiga también, porque Carolina es de la casa. La mujer Carolina, seguridad, me encanta sus cuentas, yo la sigo en Twitter y siempre estoy viendo los consejos de Carolina, me encanta su manejo de redes. Con toda seguridad ella nos va a poner a nosotros al tanto de lo que hay que hacer. Y ojalá Estoy seguro. ella nos oriente con todos estos temas,
lo del aeropuerto. Que no Ahora, tienen lo que no hay libre. seguridad es si ella va a entrar ahora, en realidad, bueno, ustedes ya lo autorizaron sin Ya, que, ya está ahí, sin que ya, se ya le, está ahí, sin, Valentín. sin que se le haga el intermedio. No, Ya la presentamos. bueno, Ya. pero, pues mire, jefe, descuéntese 5 pesos hoy, su Aquí no salario. hay jefe, al jefe lo mataron. Hola Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme a compartir con ustedes y con su audiencia. Ahí están, como ves, en cabina están Valentín, Miguel y Olga. Hola, Olga. Hola. Hola, Valentín. Don Miguel, aunque a don Miguel no le gusta que yo le diga don Miguel, pero... No le diga don, que no, no. Pero yo te doy esa licencia si le dice doñita a Leila. No, por eso mismo, no le diga don a Miguel, que después salgo yo perdiendo. Claro, no, a partir de ahora no le digo don Miguel. No. Miguel. Así es. No, gracias por la oportunidad de acompañarles en esta tarde. Y con estos dos temas que ustedes han estado tratando, sumamente importantes, que ponen de relieve temas cruciales para la seguridad nacional de la República Dominicana y de manera particular para la seguridad turística. En el caso de la situación del Aeropuerto Internacional de las Américas, que es el aeropuerto más importante que tenemos en el Gran Santo Domingo, porque realmente el aeropuerto de mayor tráfico que tenemos en la República Dominicana es el aeropuerto de Punta Cana, que de hecho es uno de los más activos del Caribe, pero casi siempre nos da la impresión de que el Aeropuerto Internacional de las Américas es el aeropuerto más importante del país. La opinión que me merece con relación a la cantidad de información que ha estado saliendo sobre el incidente es que este tipo de informaciones yo creo que deben manejarse con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque una situación que bien pudiese ser de vandalismo, de sabotaje e incluso de terrorismo, hay que tomar todas las medidas hay que hacer todas las investigaciones pertinentes antes de calificarla por las repercusiones a nivel nacional e internacional que pudiesen tener. Recordemos que en el caso de República Dominicana, que somos un destino turístico y que ahora mismo estamos repuntando como el destino favorito en el Caribe por todas las condiciones que se están dando a raíz de la situación del coronavirus, el 98% de nuestro turismo ingresa por aire, solamente un 2% viene a través de puertos o a través de la frontera. Y el tema de la navegación aérea es un tema de confiabilidad y seguridad. Ningún turista y ninguna persona va a querer ir a un país donde la seguridad de los sistemas de aviación no esté garantizada. Ves que te agradezco esa información, esa opinión, porque eso es precisamente lo que yo he dicho. Sí, desde esta mañana. Es un tema serio. Recuerden que nosotros pasamos 14 años penalizados por la OASI y la Organización de Control de la Aviación Federal de los Estados Unidos, y a partir del año 2007 fue que empezamos a mejorar hasta alcanzar la categoría número 1. Recuerden que nosotros estábamos en categoría 3 hasta el año 2006. ¿Qué significa categoría 3, categoría 1 y perdón? Execrado del amor del Dios Padre. Eso es lo que significa. Que no participe en nada, no puede volar con su propio HI, que somos nosotros, ¿verdad? Sí, con la bandera nacional, nuestra identificación internacional. Claro. No puedes aterrizar en ningún sitio. No podemos tener una línea bandera, e incluso el protocolo, incluso hay algunos aeropuertos donde no podríamos hacer vuelos directos, tendríamos que hacer un prechequeo en otro puerto internacional. República Dominicana, después de todos estos años, déjenme rechazar esta... Me están llamando, es a mí. No, es a mí, señor. Okay. Tengo muchas participaciones. Es que esto es en vivo. Sí. Y hasta el teléfono quiere participar. Wow, este programa se ha puesto duro. Gracias, Valentín. Les decía,
A República Dominicana le ha costado muchísimo el posicionamiento que tenemos de los 191 países que forman parte de la OASI, la Organización Internacional de la Aviación Civil. República Dominicana, en nivel de cumplimiento de los protocolos de seguridad de la aviación internacional, durante los últimos 10 años hemos estado alcanzando entre el 87 y el 91%. O sea, entre los aeropuertos más seguros o los países, nosotros hasta el momento estábamos en el número 14 de 191. Y eso es una conquista que nos ha tomado años, que nosotros no podemos darnos el lujo de perder por cualquier situación. Entonces, por eso es muy importante. Carolina, es cierto que en seguridad, las últimas evaluaciones internacionales que se hicieron, nosotros obtuvimos un 96 y un 98% de un total de 100 posibles en cuanto a seguridad aeroportuaria se refiere. Eso antes de este acontecimiento, claro está. Claro, de hecho tuvimos un reconocimiento de la región y de hecho la Junta de Aviación Civil y el IDAC promocionaron bastante eso porque nos convertimos, nosotros hasta el momento somos el cuarto destino más importante de toda Latinoamérica en materia de seguridad aeroportuaria. Y podemos ponerle nombres. Y mira, podemos responsabilizar a alguien de eso que nosotros pudimos lograr. ¿Quién es responsable de eso? No, las medidas que se fueron tomando. Sí, pero las medidas no se tomaron solas. Las medidas las tomó alguien. Por supuesto. Bueno, y de hecho el señor Alejandro Herrera trabajó durante mucho tiempo en algunos temas así. Bueno, está bien, pero... desde el año 2006, recuérdense que la última penalización, nosotros la tuvimos, la última evaluación en el año 2006, a raíz de la nueva ley, que luego entonces se modificó de nuevo, ha sido un trabajo, una construcción paso a paso. Entonces, mire, nosotros somos el país de América Latina que tiene más aeropuertos internacionales por kilómetro cuadrado. Por supuesto. Más que los Estados Unidos incluso. Claro, en este pedacito de isla nosotros tenemos 8 aeropuertos internacionales activos, aparte de los aeropuertos que se consideran domésticos. Otra gente tiene volcanes activos y nosotros tenemos activos aeropuertos. Y creo que este va a ser uno nuevo en Pedernales, y más el que se está por hacer en Bávaro, dependiendo el que no permitirán que se haga en Bávaro. Eso no está claro todavía, eso está ahí. Bueno, el opositor está considerado como el hombre más rico de la República Dominicana. Exacto. Pero está en los tribunales, Miguel. Claro. Ya veremos. Lo que sí quería era eso, es llamar a la reflexión de no darle una calificación a un tema tan serio como este, que incluso tendrá implicaciones de demandas y de coberturas de seguro. Además, aún haya sido un hecho vandálico, las investigaciones luego podrían determinar si califica para un hecho de terrorismo. Y si se confirma que es vandálico, ¿tú no crees? Porque esa es mi mortificación, Carolina, que eso indica como que es demasiado fácil entonces violar la seguridad del aeropuerto. Wow, Leila, brillante. Claro, sería el doble de preocupante porque de hecho esa es una infraestructura crítica tan importante para el país que incluso tenemos un cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria y de la aviación civil, que es el CESAC, que cada boleto que nosotros pagamos cada vez que salimos o entramos al país tiene incluso una asignación presupuestaria para la parte de garantizar la seguridad. Eso es fundamental, pero independientemente de que fuese vandálico, lo primero es que nos dejaría muy mal puesto y lo segundo es que por el simple hecho de vulnerar una infraestructura crítica del Estado y por las repercusiones que tendría generando miedo, terror en la población, automáticamente calificaría o podría calificar para un hecho de terrorismo y las repercusiones serían mayores. Y es una pena que haya sido una triste coincidencia que eso que ahora están diciendo en la declaración conjunta de Aerodón, que fue un hecho vandálico planificado, haya ocurrido justo después de la salida del señor presidente y haya coincidido con el incidente que se dio en Puerto Plata. O sea, ahora sí es que la cosa está fea porque en la publicación conjunta
que sacaron las 4 instituciones responsables del tema, el CESAC, el IDAC, la Junta de Aviación Civil y Aerodón, establecen ellos en su comunicación oficial, que acabo de ver la posteada en el portal de Aerodón, que es un acto vandálico planificado. Oye, eso no podemos ser tan estúpidos. Tenemos que no podemos. Que no deberíamos ser, bueno, no podemos ser, ¿sabe el significado que yo le doy al término? No podemos ser más estúpidos. Hay un tema de comunicación. Podríamos decir. Yo lo dije desde ayer, lo escribí en mi cuenta de Twitter, que me parecía una imprudencia y me parecía que no era la mejor salida decirle incluso sin una previa investigación que dijera cuáles eran las causas reales del accidente o del incidente. Pero ya, don Miguel, ya es oficial. Bueno, pero es doblemente oficial el hecho de que es un hecho vandálico premeditado. Ahora, no por vandálico. Estratégicamente, comunicacionalmente, podría ser un grave error. No es un grave error, no podría ser. Eso es terrible. Aquí hay se publicó una fotografía en las redes donde se veía un cuarto con muchísimos alambres desconectados. Y después dijeron que era fake news. Sí, y se decía en esa fotografía que esa era una foto, una instantánea de cómo quedaron después del sabotaje supuesto ese departamento y las luces del aeropuerto. Y luego se desmintió que no se correspondía con el asunto. Entonces, pero podría ser, el corte del suministro eléctrico podría haber generado un cortocircuito que provocara un mini incendio. Pero claro. Carolina, con la venia de la sala y de la excelsa, bueno, Leila hoy ha estado haciendo unas preguntas y unas participaciones puntuales. ¿Cómo que hoy? Por esa muchacha brillante. ¿Sí? No, ella es brillante siempre. Gracias, pero hoy a mí, ¿por qué no me dice gracias? Yo soy el que estoy diciendo que ha sido certerísima en el día de hoy. Valentín, No hay de queso, nomás de papa. Ahora bien, mi querida Carolina, el hecho de que sea un acto vandálico no necesariamente encuadra dentro del vandalismo terrorista. O sea, es posible que una persona quisiera robarse, como pasaba con antelación, con anterioridad, o sea, en el pasado, long time ago, así que se llama, ¿verdad? Long time back, ago, ok. Aquí la que sabe, oye, Olga, aquí la que sabe inglés es Leila, ok, long time ago. Tranquilos, don Miguel, que como quiera llegaremos a las 5, llegaremos a las 5, pero antes, en el aeropuerto, yo lo sé porque yo trabajé muchos años en el aeropuerto y era costumbre que se robaran implementos, incluso a los lo que nosotros conocemos como trailers, le robaban muchas veces las luces esas del aeropuerto era frecuentemente cisada por parte de vándalos. Eso es posible que ocurriera. Ahora, si ocurrió así, nosotros no estaríamos dentro de la calificación de peligrosidad que estamos suponiendo que surte efecto a partir de las declaraciones que se dan, porque es un retrato fiel que se hace, un encuadramiento de una situación de riesgo y peligro que nos pone a nosotros en desmedro con respecto a nuestros como competidores internacionales. ¿Me entiende? No lo hablé claro. Pero yo estoy coincidiendo con usted. ¿Usted no le gusta que uno coincida con usted, don Miguel? Dios mío, ¿por qué es así? No, porque que lo plantea de una forma más bonito. Bueno, yo lo que creo es que incluso, según leí, mire, está hablando. Según leí, la ley contra el terrorismo dice que ese tipo de acción se tipifica como un acto de terrorismo. Por supuesto, claro que Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el manejo de la información es sumamente importante, especialmente cuando se trata del manejo de la información oficial, especialmente si se trata de temas tan sensitivos como es el tema de la aviación, como tú lo has dicho muy claramente hoy, Carolina, lo que significa eso en términos de clasificación de la República Dominicana. ¿Me permite decir algo? Ahí es que yo estoy un poquito, ahí sí yo disto un poquito, porque siempre en materia de derecho, sobre todo en derecho penal, lo que tiene que ver con imputabilidad, la intencionalidad juega un papel primordial. O sea, no es lo mismo que una persona intente robar su maletín, Leila. Mira un viajero, déjame robarme el maletín, a que se robe el maletín nuclear, pero la persona
de lanzamiento de ojivas nucleares. La persona está intentando robar su maletín porque presume que en su interior hay dinero. Ahora, él confundió a la persona a la que tenía que cisar y cisó, valga la redundancia, como caco al fin, estoy hablando términos muy de derecho penal, le sustrajo a una persona que tenía en su haber un dispositivo que servía para otra cosa. Entonces, si intentaron robar, simplemente robar, lo que sea, cable, lo que sea, porque por ahí, por esa zona se roba mucho cable. Yo no sé si ustedes recuerdan los robos que se hicieron, cable y todo lo que sirva para metálico, todo lo metálico. Cobre, para fundirle y obtener claro, cobre. Recuérdense cómo se robaron todos, absolutamente todos, los escudos que se dispusieron en la autopista Las Américas, que celebraban y honraban a todos nuestros hermanos de América Latina. Tú dices que si no está el elemento constitutivo de la intención. Correcto. Pero sabotear, no se configura el terrorismo. Sin ser abogado, yo entiendo eso perfectamente, pero ese no es el tema. Lo que estamos tratando de hacer es el tema de la seguridad. Lo que un país, lo que significa la seguridad, no es robarse un maletín ni robarse el escudo de un monumento en honor a un país amigo a lo largo de la carretera que conduce al aeropuerto. Se trata de el tema más importante en términos de seguridad aeroportuaria. De acuerdo. Porque si no hay luces, los aviones no pueden aterrizar. Y si pierden la visión de la pista de aterrizaje, puede provocar la muerte de 300, 400, 500 yo no personas. Yo no quiero ridiculizar el tema, don Miguel, pero si fue, supongamos que haya sido un loco, un orate, que sustrajo unos alambres y se fue la luz y produjo la situación. Óigame, a nivel de nosotros y a nivel internacional estamos mucho mejor, porque aunque la seguridad se entienda endeble, no tenemos un acto de terrorismo, porque a lo que la gente le huye es a esa palabra. Pero eso es precisamente lo que están diciendo las autoridades, que fue un acto de terrorismo, pero además no se trata de robarse una luz, se trata de penetrar a un lugar de la más alta seguridad, que debe estar vigilado completamente, ¿tú entiendes? De acuerdo. Valentín, eso de lo que estamos hablando. De acuerdo. Que hubo una definición y sacaron conclusiones extemporáneamente cuando debieron haber esperado una investigación que dijera eso. Porque incluso si dentro de una semana, cuando concluye la investigación, se dice que fue un acto incluso organizado por Hamas o por Al Qaeda, ya no tiene la repercusión que tuvo ayer, porque cuando se dijo todavía había aviones en el aire que tuvieron que devolverse e irse a otro aeropuerto porque se había interrumpido el servicio de iluminación de la pista del aeropuerto. Y por eso mi pregunta siguiente. Eso es la preocupación de la que estamos hablando, ¿entiendes? No es que yo lo que estoy criticando es el hecho de que se apresuraron en decir lo que había ocurrido sin una investigación previa y definitiva. Correcto. Una pregunta que se desprende precisamente de ese análisis que hace don Miguel es la siguiente. He visto en otras culturas, en otros estados, que cuando es información que está relacionada al área de seguridad nacional, existen fuertes controles, existen normativas para precisamente manejar esa información de forma tal que no tenga un efecto contraproducente en la población o no se alarme hasta tanto no se tienen todas las informaciones. ¿En República Dominicana existe alguna normativa que esté relacionada con la seguridad nacional? Sí, por supuesto, claro que sí. De hecho, acabamos incluso de tener ya el decreto que pone en vigencia el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la República Dominicana, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y la ley también que tiene que ver, la ley del tema de terrorismo, y la ley de ciberseguridad, la normativa de ciberseguridad establece incluso la categoría de la información y hay información que son clasificadas, otras son reservadas, otras son información sensibles o sensitivas dependiendo el tema. ¿Y esta de qué era? ¿De qué era esta? Bueno, la trataron como información regular cuando no debería ser, porque esta es información sensible de alto nivel, porque es que pone en riesgo varios elementos importantísimos de seguridad nacional,
Porque el tema no es que si es un hecho vandálico o que si es terrorismo, ya eso la ley lo va a especificar. Y de hecho, la ley especifica, la ley de terrorismo de la República Dominicana, que cualquier hecho vandálico que se pudiese cometer en la calle, cuando se comete contra una infraestructura crítica de la República Dominicana, y así mismo lo dice, incluso en el acápite 8 de ese artículo, dice que entre las infraestructuras críticas de la República Dominicana están los puertos y aeropuertos. Asimismo, lo establece. Y están las redes de transmisión eléctrica, las plataformas marítimas de embarques y desembarques. ¿Usted cree que los funcionarios de primer nivel tienen esa información? Ellos entienden la conexión entre ese tipo de situaciones que se dio como lo que pasó en el aeropuerto y el tema de cómo tratar la información en ese sentido. ¿Tienen los funcionarios dominicanos la conciencia de que esa es información delicada, que debe haber un protocolo para manejarse? Bueno, deberían. Y de hecho, ese es un rol del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. O sea, ante esa situación se debió convocar, por lo menos de manera virtual, a los miembros del Consejo de Seguridad y Defensa. Y ahí está, hay una cosa muy importante ahí, y es que no se puede hablar por hablar. Claro que no. La declaración sobre el tema tenían que darle a las personas con capacidad para hablarlo. La vicepresidenta se adelantó para hablar. Mira, ¿sabes cuáles fueron los problemas más graves que tuvo el gobierno de Hipólito Mejía? No tenía que ver con la quiebra de los bancos. La quiebra de los bancos fue el desenlace. Era que él llegaba a un sitio, le hacían una pregunta de esa que nosotros llamamos a quemarropa, y él respondía cualquier cosa sin saber de lo que estaba hablando. Porque muchas veces un presidente no puede hablar sobre cosas que todavía no tiene toda la información necesaria. ¿Entiendes? Si le pregunta, oye, respondía a cualquier cosa. Entonces no se puede decir y no se puede hablar siempre, ni estar dando declaraciones. De hecho, don Miguel, yo trabajo incluso en el nivel privado de la gestión estratégica de la comunicación en situación de crisis, e incluso hacemos simulacros de qué decir ante determinada situación. Y hay unos speech o unos discursos muy básicos de los que la persona, quien quiera que sea que esté dando la información, no se puede salir. O sea, ok, tenemos la información de que hubo interrupción en el suministro energético, por supuesto, lo que provocó que las luces no funcionaran. Claro. Ya se está investigando, vamos a dar la información. Mientras tanto, se ha dado la información. O culpar las chichiguas. No, porque también sería una locura. O sea, sería mentira si no se sabe. Usted tiene que informar. Yo no digo de mentira, yo hablo de las chichiguas. Las chichiguas una vez fueron la causante de los apagones en la República Dominicana. ¿O no? No, las chichiguas afectaron los cables de alta tensión de República Dominicana. Julio Sauri. Por supuesto, no, pero en efecto es así. Recuerda, Valentín, que mi tesis doctoral es sobre seguridad energética y su importancia en la seguridad nacional. O sea, que esa historia yo me la sé. No, y la gente cree que las chichiguas no son importantes, pero pregúntenle a Isaac Newton, el primo mío, cuando él... Sí, pero eso no fue lo que pasó en el aeropuerto, Valentín. Okay. Lo que quiero decir, Valentín, es que se puede dar la información, o sea, dar la información general de que sucedió el evento, de que se está investigando y de las acciones inmediatas que se tomaron. Desviamos unos vuelos, otros irán a otros aeropuertos y estaremos informando en la medida en que las circunstancias... Y se está resolviendo el problema. Ya, claro, usted no tiene por qué. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió con las declaraciones de la vicepresidenta? Un autogol. O sea, nos metieron un gol. Sí, nosotros, eso es lo que se llama en fútbol un autogol. Don Miguel, vimos en publicaciones oficiales que decían que era un sabotaje y que los cables los dejaron ahí, que era un acto de vandalismo y que dejaron los cables. Entonces, si dejaron los cables, ya se cae la tesis que quería levantar Valentín de que era para robárselo y vender cobre, porque en las publicaciones que hemos visto, las autoridades han ellos mismos admitido que los cables los dejaron en el suelo, que no se llevaron nada, solo los cortaron.
Los cortaron, los dejaron en el suelo después que llegaron las personas que lo estaban persiguiendo, porque puede ser también, oye, muchas posibilidades hay. El tema es que a estas alturas no deberíamos estar diciendo eso. Correcto. Eso debería ser resultado de una investigación. Porque ni siquiera se ha determinado las personas que fueron, o sea, todavía no sabemos quiénes fueron. Pero Carolina es brillante, porque fíjate que ella habla de unos speech, de unos discursos preestablecidos, tendentes a la consecución, a veces de ganar tiempo. Bueno, este manejo de crisis, claro. Eso es lo que se llama un Q&A. Te voy a poner en la misma lista de mis primos excelsos como Isaac Newton Medrano, y Albert Einstein Peña. Sí. Carolina, mira, con el tema del teleférico, yo me imagino que tú también le has dado seguimiento. Yo no sé si tú pudiste oír mi comentario hace un momentico. Obviamente yo no sé nada del tema, yo lo que he estado consultando personas que más o menos saben un poco de asuntos de rescate y eso, porque al uno no saber, pues uno le pregunta a gente que sabe, ¿verdad? Claro. Y a mí me surgen muchísimas dudas, interrogantes, preguntas, porque uno ve en otros lugares del mundo situaciones similares que han ocurrido, porque cosas así ocurren en sitios que hay teleféricos, han pasado en otros lugares, y el tiempo de duración del rescate es más corto, Claro. es más corto, más rápido. Entonces, ¿por qué tardamos tanto? Bueno, quizás puso en evidencia la falta de un protocolo eficiente de rescate. Recuérdate que ese teleférico tiene incluso una estructura de gestión totalmente diferente al teleférico de Santo Domingo. El teleférico de Santo Domingo tiene incluso unas brigadas de rescate que al final fueron de las que pudieron ayudar con parte del rescate en Puerto Plata. Y que hicieron un muy buen trabajo, hay que decirlo, se fajaron. Claro, pero esos muchachos tienen un entrenamiento que fueron a hacer fuera del país y realizan simulacros con frecuencia. Yo tengo conocimiento de que en el caso del teleférico de Puerto Plata se le da un mantenimiento regular cada 3 meses, que eso es religioso, pero que yo tenga memoria, nunca he escuchado de un simulacro de rescate que se haya hecho en el caso del de Puerto Plata, a diferencia del de Santo Domingo, que se hacen con mucha frecuencia e incluso se publican. Entonces, de hecho, pudieron haber mandado a buscar a esos muchachos y hubiese sido más rápido el tema. Los mandaron a buscar, pero al final. Al final. Sí, claro. Fueron ellos lo que lograron todo. Anda. Yo vi un reportaje en National Geographic sobre un teleférico, creo que fue en Suiza, en los Alpes, que tienen, cada línea del teleférico tiene unos vagones especialmente de rescate. Que funcionan con una energía totalmente diferente a la del teleférico. Entonces, si se paran en el medio, van con el asunto, tienen puertas, los vagones tienen puertas y lo que hacen es que lo pegan y la gente da un paso y se va para el otro y se devuelve. Pero no sé si aquí existe eso. De hecho, en Israel yo tuve la oportunidad de montarme en un teleférico y es así. Están los vagones de rescate ahí mismo instalados e incluso el protocolo de seguridad para usted, claro, por las características también que tiene ese país y por los conflictos que tiene, pero el protocolo de seguridad para montarse a un teleférico de eso es igualito que si usted se va a montar en un avión. Carolina, una pregunta. Estamos fuera del aire, yo creo. No sé. No. Estamos en el aire. A Carolina, una pregunta. ¿Tú también recibiste por parte del Mossad de allá de Israel, tú recibiste algún tipo de entrenamiento de seguridad? Sí, tú sabes de eso. Eso es lo que te quiero decir. Pero que no lo digas, oye, no lo digas duro. No, yo he tenido la suerte de poder entrenarme en diferentes temas en materia de seguridad y no solo en mi viaje a Israel, también yo fui a China a estudiar. Sí, pero con el Mossad. De hecho, yo tengo amigos que son miembros del Mossad y otros fueron encargados de inteligencia. Y eres miembro y tiene amigos aquí en el DNI, eso no importa. Y hasta le doy clase a gente que sí, está claro. Ahí, Valentín. ¿Y cuál es su problema, don Miguel? Porque nosotros no teníamos el embajador de Israel aquí hace una semana. Y es amigo mío, él sabe que yo soy sefardita. O sea que con un mejor entrenamiento, la respuesta a mi pregunta, con un mejor entrenamiento hubiese podido ser más rápido.
Y con un protocolo hay que verificar si realmente tiene un protocolo. Recuérdate que ese teleférico es gestionado por un patronato y a veces es un poco como que más flexible y relajado el proceso de darle seguimiento a toda la parte que tiene que ver con gestión de riesgo y atención a emergencias. Recuérdense que la forma de administrar ese teleférico es totalmente diferente a la de Santo Domingo. Es un patronato compuesto por representantes del Ministerio de Turismo, azonadores, gente notable de Puerto Plata, pero lo importante es que esta experiencia sirva para revisar todos esos protocolos. Eso precisamente iba a decir, que los países inteligentes y las instituciones que también lo son, se aprovechan y aprenden de las lesiones, de los problemas y de los fracasos, de los tropiezos. Y debemos aprender de esto, no repetir los mismos errores que hemos estado repitiendo tantas veces. De ahí a veces en las mismas situaciones que se dan. Para la región. Ahí puede salir un centro de entrenamiento para la región, como nos ha pasado con el tema de la respuesta ante huracanes, que hemos desarrollado unas capacidades de respuesta ante huracanes que somos la referencia en Centroamérica, por ejemplo. Así es. A mí me da un miedo que nos pase algo así con un terremoto, por ejemplo, que tengamos que aprender una lección para que después mejoremos algún protocolo. Lo que quede en vivo. ¿Tú entiendes lo que yo quiero decir? O sea, que tengamos que pagar un precio y aprender una lección para que eventualmente mejoremos un protocolo. Pero ¿cómo tú te preparas para algo desconocido? No, es muy difícil. Como un terremoto. No, para lo que se produce un terremoto. Porque los terremotos no siempre vienen igual. Hay terremotos que vienen acompañados o seguidos de un maremoto. Hay un maremoto que se mete en la tierra a 2 kilómetros, hay otro que se mete profundamente. Sí, pero hay cosas elementales, Miguel. O sea, aquí no tenemos un carril de emergencia en ninguna avenida. Aquí pasa una tragedia. No y solamente eso, pero tenemos no solamente eso, sino que cuando oímos la sirena de una ambulancia, lo que hacemos es que nos aprovechamos para cruzar el semáforo en rojo. No, y para irnos detrás de ella pegadito. Claro, para cruzar el semáforo en rojo. Y hemos generado serios accidentes por esa conducta. Hablar de terrorismo después del 11 de septiembre en temas aéreos es algo bastante preocupante. Por eso yo entiendo que aunque ya existe legislación, como dice nuestra especialista invitada Carolina Ramírez, yo creo que debe ser una prioridad también del gobierno actual sentarse a revisar la estrategia de comunicación. Y yo sé que se ha hablado muchísimo hasta el cansancio sobre el tema, pero es importante que los funcionarios, sobre todo, en una situación de pandemia, en una situación de seguridad nacional, en una situación que tenga que ver con aspectos fundamentales de la nación, sepan cómo manejarse a nivel comunicacional y no simplemente reaccionar por redes sociales. Yo creo que eso es una parte importante que se debe abordar. Ahora, yo tengo una pregunta diferente para Carolina, aprovechando su presencia en el programa. ¿Cómo sigue el esfuerzo de reforma de la policía? Yo sé que tú no eres parte de la comisión, pero estoy segura de que está muy al tanto de lo que está ocurriendo allí, porque jamás se ha vuelto a hablar del tema. Sí, bueno, lo que sucede es que ya empezó la parte de los trabajos. Tengo entendido, la semana pasada hubo un seminario de 2 días en el que la policía tuvo oportunidad de presentar todo lo que había trabajado a partir de la nueva ley del 2016 y se puso en evidencia que de los 18 reglamentos, me parece que habían unos 16 que ya estaban preparados, pero que no se pusieron en vigencia por situaciones que se daban en el momento, no sé, tal vez una situación política o decisión de quien estaba a cargo, pero estaban ahí. Tengo entendido que se ha solicitado a la Cámara de Cuentas una auditoría, no una auditoría de recursos económicos, sino una auditoría de protocolos y procedimientos. Una para verificar cuántos procedimientos hay, de esos cuáles funcionan y sobre todo el nivel de cumplimiento que darían esos procedimientos, si son efectivos para dar cumplimiento a la norma. Tengo entendido que naturalmente posiblemente haya alguna reforma normativa para poder adaptar el marco normativo para que la policía pueda cumplir con su rol de garantizar el orden público y procurar aportar a la seguridad ciudadana. Lo que sí me preocuparía es, como yo le digo siempre, que pensemos que reformando la policía, sin reformar todo el otro aparato
de prevención y persecución del crimen y el delito en la República Dominicana, y reduciríamos los niveles de violencia. Podemos tener una policía súper equipada, súper preparada, súper reformada, y si no armamos todas las otras piezas del rompecabezas, lo único que podríamos generar es decepción. Y eso es mucho más preocupante, sobre todo por la repercusión política que pudiese tener a futuro. Yo vi que justo hoy hablaron de un plan de seguridad ciudadana. Bueno, me imagino que es continuar parte de lo que se ha estado anunciando desde hace un par de meses. Y hablaron de una especie de piloto, yo creo que es como un microplan, porque el piloto comenzaría en Cristo Rey. Eso está en el Nacional de la tarde de Eso hoy. es otra cosa. Eso ¿De es qué eso te iba a preguntar? ¿Tú sabes de qué se trata eso? Porque no está detallado. Eso es con relación al plan de desarme. Eso es otra cosa, porque lo que sucede es que recuerden que se ha anunciado un plan de seguridad integral, pero solamente se han avanzado 4 pilares. Uno de ellos es vinculado a la reforma de la policía, otro es a la reducción de los hechos de violencia contra la mujer con el fortalecimiento de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer. Por otro lado, la reducción de robos y atracos en la vía pública, aunque solamente se habló de un plan de identificar a los motoristas, solamente se habló de ese acápite, y la otra parte es el plan de desarme, que va a trabajar 2 temas. Por un lado, las armas regularizadas y otra, las no reguladas, que son 2 temas diferentes. Las armas no reguladas son las armas que se le dice las armas ilegales, que no hay ningún registro, que no están en ninguna base de datos, o que fueron perdidas y le limaron la serie, esas cosas. Entonces, las regularizadas que no estaban al día porque tenían que pagar un impuesto o porque el arma era de Leila y aparecía a nombre de Carolina todavía y había que hacer ese proceso de traspaso, ese es otro. Entonces, en este país, las armas legales, las que están en alguna base de datos, tradicionalmente no son la mayor preocupación, porque según el reporte del Observatorio de Seguridad Ciudadana, el último dato estadístico, entre el 67 y el 80% de los hechos de sangre en la República Dominicana han sido cometidos por armas ilegales, o sea, que no hay ningún registro de ellas. Decía el señor ministro de Interior y Policía que de cada 4 hechos de sangre en República Dominicana, de 1 a 3 son con armas ilegales. Entonces, el tema de la regularización de las armas o el plan de desarme, la intención es esa, es recuperar las armas de la calle. Eso es lo que van a comenzar en Cristo Rey ahora, entonces. O sea, en estos días parece, Sí, según lo que sí, vieran. la información que tengo es que están intentando desarrollar un piloto en Cristo Rey para dar oportunidad a las personas que tienen armas o que quieren entregarlas. ¿Y qué se plantea hacer con lo que tiene que ver con la cadena de custodia de esas armas? Porque puede ser posible que esas armas de alguna forma hayan tenido participación en hechos delictuosos, en hechos criminales. Entonces tiene que establecerse un protocolo de cadena de custodia para que se pueda preservar la misma de alguna forma y poder ser incorporada como elemento probatorio a los procesos que se le ha de llevar a los presuntos. Sí, pues son cuerpos de delito. Exactamente, a los presuntos comisores de esos hechos. Y hay que tomar en consideración que aunque el plan de desarme lo está desarrollando el Ministerio de Interior y Policía, que es el quien tiene por mandato de la ley el control de las armas de fuego en la población civil, sin embargo, esa parte que está planteando Valentín es parte de la política criminal que en el caso de la República Dominicana, la última normativa que tenemos establece que es responsabilidad del Ministerio Público. Entonces habrá que establecer algún procedimiento, algún protocolo para que pueda... Quiero hacerte una última pregunta por razones de tiempo. ¿Confías en el éxito de esa política o ese programa de desarme? ¿Crees realmente que las autoridades podrán captar o recuperar un porcentaje importante que tenga un efecto positivo en la lucha contra el crimen? Yo creo que debe dividirse en varias etapas, porque la parte de acompañar a la población que no tiene sus documentos en orden con relación a un arma, ese es muy fácil. En el caso, por ejemplo, de las personas que han sido funcionarios públicos y que tienen que devolver el arma de fuego que tenían en su posesión, aunque tengan la licencia, todavía la licencia oficial,
ese es fácil también, se podría decir. El más difícil sería precisamente en buscar los mecanismos de recuperar esas armas que están en manos de delincuentes o de grupos organizados, porque como bien se sabe, muchas de esas armas pudiesen estar comprometidas con hechos de sangre y alguien tendría que responder por ello. Carolina, una última pregunta de mi parte. Tú sabes que hoy me afligí mucho, se me compungió el alma, cuando vi que una activista de las Tres Causales presuntamente confesó haber participado y ser responsable única del envenenamiento que se produjo de sus colegas, compañeras tres causalistas en el Palacio Nacional. Y es una joven de 27 años que es además arquitecta. No, envenenamiento no, intoxicación. Bueno, el intento de envenenamiento fue que yo dije, o si no lo dije bien, juego de palabras. No es envenenamiento, es intoxicación. Esos fueron los bizcochos que le llamaban. Los brownies. Los happy brownies, Miguel. Happy brownies. Eran happy brownies. Yo no sé cómo fue que se intoxicaron porque el contenido de la marihuana, según se dice. Pero ¿cuál fue tu preocupación? Mala. No, si es un acto ese de terrorismo, a mí me preocupa que lo cataloguen como tal. Yo no creo que con esos brownies hayan afectado ninguna infraestructura crítica de seguridad nacional en la República Dominicana. Carolina Ramírez, experta en seguridad, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Genial, Carolina, genial. En las redes, @mujerseguridad. Exactamente. Prima mía, ella también. @mujerseguridad. Gracias, Carolina. Y a ustedes Carolina, muchísimas gracias por la sintonía. De mi parte, me siento muy contento de haber compartido esta hora contigo. Y de mi lado también. Estaremos mañana aquí en otra entrega de este programa. Mientras tanto, feliz resto del día y sigan con la programación de Rumba.